180 minutos. Y vamos a seguir adelante ahora con Ana Matilde Gómez y Pedro Miguel González. Ya está con nosotros René Quevedo, aquí en Noticias 180 minutos. Así que ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad con Pedro Miguel González y Ana Matilde Gómez? Precisamente hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver con el libro de la licenciada Ana Matilde Gómez, Contracorriente, una conversación necesaria. Aquí está. Un examen riguroso de un fenómeno político que trasciende el ámbito nacional, una forma persistente de discriminación contra la mujer en la esfera política. Abordar el problema exige coraje, dice la contraportada del libro, un escrito del doctor Carlos Bolívar Pedrechi, pero que también hace unas reflexiones en torno a la forma de hacer política en nuestro país desde la perspectiva de una mujer que llegó a la Asamblea Nacional hace algunos años atrás como diputada independiente y se mantuvo siendo diputada independiente. A pesar de no ser la primera independiente, la primera que llega a la Asamblea de manera independiente, porque hubo otros, pero fue sí la primera que llegó y se mantuvo como independiente. E hizo el trabajo que tenía que hacer en la Asamblea. Así que vamos a hablar un poco con Pedro Miguel, con Ana Matilde Gómez, René también está por ahí, de el tema de la política hoy en Panamá. Y ayer yo hacía precisamente un análisis a raíz de la incursión de un nuevo proyecto político que ya veremos si logra inscribirse o no. Tienen hasta diciembre del 2027 todos los partidos políticos, los proyectos de partidos políticos para lograr o no inscribirse. Ya veremos si el señor Martín Torrijos logra inscribir este nuevo colectivo que lleva el nombre de UNE. Así que, licenciada Ana Matilde, ¿cómo ve el escenario hoy de la política en Panamá? Bienvenida. Gracias, Álvaro. Buenos días a Pedro también, y gracias por ustedes comprar el libro, por leerlo, por interesarles el tema, porque yo creo que todos los problemas que vivimos en el país tienen una raíz y una consecuencia política. El sistema político en general ha dado muestras de un deterioro constante, y yo le atribuyo mucho en la obra, como ustedes lo habrán podido observar, le atribuyo mucho a las prácticas que degradan el sistema político, a la partidocracia. Pero mi planteamiento no es para que se destruya el sistema de partidos políticos, sino para que ellos se recompongan. Siempre es bueno, la bienvenida se le da siempre a cualquier surgimiento de esfuerzos nuevos en el pluralismo, que es a lo que invoca nuestra Constitución, el pluralismo ideológico. No, el surgimiento de partidos en Panamá no varía mucho ideológicamente, pero a veces hay unos que no están muy definidos, eso sí es cierto, y otros que tienen en sus estatutos una serie de elementos, y cuando usted va a ver en la práctica ni los defienden, ni los conocen, y mucho menos los practican. Y esto es lo que yo he venido, o lo que planteo en la obra, es esa descomposición interna de los partidos por prácticas como la de la chequera, el clientelismo, toda la impunidad, ese cerrar filas que de alguna manera lo disfrazan de unidad, y usted ve el grito de unidad, 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 pero eso es cuando el sistema debería tratar de expulsar aquello que le hace daño. Yo no observo en los partidos políticos mecanismos fáciles ni eficientes para expulsar a aquellos miembros que degradan todo el colectivo y que caen en prácticas, y esto Pedro lo ha denunciado muchas veces también, aún siendo miembro de partido, cuando hay elementos que le hacen daño a la imagen del colectivo en general. Entonces sí hay que recomponerlo, y es ahí donde yo planteo el análisis de la presencia del surgimiento de las candidaturas de libre postulación, que ya no es un fenómeno, ya no es algo nuevo. Lo que se está convirtiendo en fenómeno es el giro que la población está dando a apostar
a que candidaturas con voces libres, que no están marcadas por una línea partidista, que es más allá de lo de conservar la ideología y respetar la doctrina, sino que simplemente no haya voces disidentes ni gente que sea autónoma para pensar por sí misma. Entonces son como personas opacas, personas que andan como tristes, como disminuidas, porque el partido no les permite brillar con la luz que llevan cuando se inscriben en el colectivo. Lo dejo hasta ahí como un primer panorama. Y usted plantea también el tema del debilitamiento de las instituciones, el autoritarismo, en fin. Claro. Y esto es ausencia real de democracia, porque aquí pensamos que democracia, somos democráticos porque cada 5 años vamos a una urna a elegir a muchas veces nuestros propios verdugos. Así de sencillo. Aparte de que lo históricamente era que los fraudes se daban al momento de las elecciones. Uno lee la historia y encuentra relatos de urnas que se perdían, gente que llega disparando a las urnas. Todo eso pasó otrora en Panamá, han ocurrido cosas como esa, pero ahora los fraudes se dan antes de la misma elección. El Tribunal Electoral ha sido capaz de garantizar el día de las elecciones. Sin embargo, el día antes, por ejemplo, en materia de penetración del crimen organizado, la cantidad de dinero en efectivo que fluye en la repartición de dinero para los pagos necesarios, de dinero en efectivo que se manejaba, ahora se ha ido cambiando un poquito porque ya hay sistema ACH, ya se puede pagar por Yapi, hay otras formas de rastrear el dinero, pero en lo medular, el día de las elecciones se maneja una cantidad de dinero que el Tribunal Electoral no está en capacidad de darle seguimiento. Y hemos caído en la deformación de pensar que sí somos democráticos porque vamos a las urnas y cada 5 años votamos. Y algo está pasando, y mi crítica mayor, la proposición o la propuesta medular del documento va en el camino de demostrar que precisamente la democracia representativa, en la forma que la tenemos hasta ahora, donde alguien habla por nosotros, porque escogemos quienes van a ir a los recintos de poder a representarnos, ya no nos representan más, y que de esa manera hemos perdido espacios de poder popular. Hay que encontrar los mecanismos para llevar al ciudadano al verdadero cuarto poder, para que tenga temas, por ejemplo, y en esto lo uno con lo que acabas de decir, algo muy importante, por ejemplo, que dijo el presidente Torrijos en el lanzamiento de su partido, y es un plebiscito por el tema de la mina. Hay quienes los han querido descalificar y no han ido a lo medular, lo han golpeado muchísimo diciendo por qué no hizo un plebiscito cuando empezaba. Todo eso está bien, que critiquen y hagan todo lo que quieran criticar. Lo importante es que haya personas que al lograr el poder se comprometan a espacios de consulta ciudadana, porque nosotros tenemos muy pocos espacios de participación para la participación de democracia directa. Lo dejo hasta ahí para escuchar a Pedro de lo que él ha leído, que pues también es un hombre con mucha capacidad y mucha formación política que no tienen todos los políticos en Panamá. En Panamá mucha gente se mete a la política, pero pocos partidos forman políticamente. Pedro, buenos días. Sí, buenos días, Álvaro, Ana Matilde, bueno, y a todo el panel y a la audiencia. Yo, fíjate que recibí el libro de Ana Matilde la semana pasada. Yo viajo mucho al interior. Ayer me tomé el día para leerlo, Ana Matilde. Y quiero felicitarte, creo que has hecho un esfuerzo importante. Ahora los panameños podemos conocer mejor. Gracias. A quién eres. Yo tengo quizás la particularidad, la ventaja de haberla conocido desde el colegio. Yo no sé si ella lo recuerda, porque yo iba un par de años detrás. Estudiamos en el mismo colegio. Ella vivía si no me equivoco, en Milla 8.1. Correcto. Y era de estos estudiantes que se quedaban esperando, no viajaban en bus, se quedaban esperando que lo fueran a buscar. Y yo también, así que varias tardes desde que estaba yo en primaria, tuvimos la oportunidad de conversar. También. Sí, lo que pasa es que tenía una vecinita que tenía chofer. Entonces esa vecinita, el chofer nos prestaba el carro en el camino, todos esos caminos tortuosos que hay por así, como caminos secundarios
de donde Sí, quedaba el pedagógico hasta llegar a la transísmica. Entonces, por eso sí, estaba con ellos. pero quizá ella no lo recuerde, pero la verdad es que tuvimos varias discusiones, igual con la hermana mayor de Marianela Pití, Analida, que iba un año arriba de ella, y eran de estos estudiantes que se quedaban. Así que desde entonces la noté que ella era bastante argumentativa y le encantaba discutir y confrontar. Y creo que a lo largo de su vida, esa fue su trayectoria. Yo le perdí la pista hasta que se hizo una figura pública, primero como procuradora y después con todo lo que vivió durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Creo que está muy bien plasmado en su libro, toda su experiencia y su ingreso a la vida política electoral. Ahora yo pienso que en el sistema político panameño hay que ver factores que van mucho más allá de los actores políticos visibles. Es decir, la política no se circunscribe a la parte electoral solamente. Y entonces, detrás de todo el andamiaje electoral hay factores de poder que son los que determinan el curso de la vida nacional. Y hay que hurgar un poco más profundo porque tenemos un sistema político que ha degradado, ha degenerado a la vuelta de varias generaciones en algo muy similar a lo que teníamos hasta 1968. Esto lo he dicho en múltiples entrevistas y tengo la oportunidad de decirlo de nuevo. Al final no importa cuáles son los actores. Lo importante es cuáles son los intereses que mueven los hilos detrás del poder visible. Y eso es lo que hay que tocar. Porque algo que tengo que felicitar también, que creo que con mucha franqueza has hecho, y lo has hecho en tu libro con documentación fehaciente, documentación pública, la que presentaste en el Tribunal Electoral cuando presentabas tu propuesta como candidata a la Diputación Independiente y te definías desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ideológico. Pocos lo hacen. En Panamá muy poca gente, a mí por ejemplo me tachan ya sin duda como una persona formada en la izquierda del torrijismo por mis planteamientos públicos, pero tú has tomado la decisión de definirte, autodefinirte en tu libro y creo que lo has hecho muy bien. Creo que ahora cualquier ciudadano panameño puede tomar tu libro, ver quién es realmente Ana Matilde Gómez, de dónde viene y por qué es como es, por qué actúa de la manera que actúa. Y creo que también hace una contribución importante porque desde tu experiencia analizas desde fuera de los partidos políticos la dinámica que hay en el entramado social panameño y político, pero también lo hace de una manera generosa, no de una manera destructiva, sino más bien de una manera de querer mejorar lo que tenemos. Y en ese sentido tengo que felicitarle, porque no lo haces con resentimiento, lo haces más bien con desprendimiento y como un aporte a ese cambio estructural que los panameños debemos darle. Solo Pedro, que pienso que no es solo verlo en los partidos políticos o en la sociedad civil, sino en esos factores de poder que son a veces hasta externos, a veces son factores de poder, y lo que estamos viendo en el mundo ocurre porque tenemos un sistema corrupto no en Panamá, es global. Son los hegemones económicos los que determinan, ni siquiera por temas de carácter ideológico, sino más bien por situaciones de carácter económico, el curso de los pueblos, la vida de los pueblos. Y por eso vemos las guerras que se están dando en este momento, o el acoso que hay contra Panamá, la pretensión de recuperar por parte del presidente de los Estados Unidos el control del canal de Panamá, por ejemplo, la sumisión del gobierno actual frente a esas pretensiones, en lugar de actuar con verticalidad, con firmeza y apoyándose en la esfera internacional, ha decidido simplemente doblar la cerviz y ceder en cuanto haya tenido que cederle a ese tipo de presiones. Bueno, esos factores de poder, que son los que han tomado control, además, de nuestros principales recursos económicos, con la aplicación de políticas públicas y económicas impuestas por los organismos financieros internacionales que ellos representan, que han llevado nuestros principales recursos en telecomunicaciones, en energía, por ejemplo, a manos privadas, y ni siquiera a manos privadas panameñas, sino al capital
económico transnacional. Bueno, eso que estamos viviendo hoy en Panamá, la debilitación, el debilitamiento económico del Estado, producto de esas políticas públicas y de la corrupción que hay detrás también de esas políticas, es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, que hay un poquito más allá solo de quiénes son los actores, porque olvídate, fíjate quiénes son hoy, quiénes eran hace 20 años, quiénes serán dentro de 20 años. Si no hacemos un cambio estructural, vamos a seguir con más de lo mismo, independientemente de quiénes sean los actores, porque el entramado está armado de esa forma, de cómo se privilegia el interés económico individual de algunos por encima del interés de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. No, Álvaro, nomás un comentario a lo que él ha dicho. En efecto, un llamado que yo hago en la obra también es el análisis de los ausentes en el debate nacional. Por ejemplo, la academia, los clubes cívicos. Es decir, no se pueden seguir quedando solo en sus claustros o en sus espacios reducidos. Tienen que participar, hay que entrar en la política porque estamos dejando el debate político que impacta todo lo nacional en manos de los mismos de siempre, y por eso no cambian las propuestas. Y hay temas importantes que debatir a nivel nacional en el que debemos participar más personas, más mentes, o sea, más ideas, porque si no estamos, como quien dice, estamos capturados por un grupo de personas que, teniendo poder político y sentados en la partidocracia, se han robado el espacio del debate nacional o han capturado el debate nacional. Eso es lo que yo planteo que hay que rescatar, invitando a más personas de la academia, profesionales, independientes, a participar en el debate político. Oiga, una consulta, Pedro y Ana Matilde. Algunas encuestas que públicas o publicadas y otras no publicadas coinciden en algo, y es que el 60 y tanto % de la población rechaza precisamente o declara no simpatizar con fuerzas políticas, a pesar de que cerca del 50 y algo % de la población está inscrita en partidos políticos. Sin embargo, yo pregunto, estos grupos como Vamos, Moca y ahora UNE pudieran de una u otra forma lograr atraer el voto castigo que en el 2029 va a tener la actual administración y que es algo común cada 5 años, pregunto yo. Bueno, mira, yo he venido cuestionando el liderazgo político, no de los partidos solamente, porque yo creo que partidos como el PRD, como el Partido Panameñista, al menos, deberían actuar de una manera distinta como han venido actuando. No están haciendo oposición, partiendo de ese hecho. No, están entregados en función de componendas, de carácter político, y no abierta, porque fíjate, cuando se dio el gobierno del presidente Varela, Ana Matilde fue diputada en ese periodo, nosotros nos vimos en la necesidad, como partido político, siendo la principal bancada, numéricamente hablando, en la Asamblea, de entendernos con el panameñismo para darle gobernabilidad al país. Quien redactó aquel acuerdo de gobernabilidad fui yo. Y me fue muy fácil realmente, porque yo tomé como base un documento que habían suscrito dirigentes de mi partido y del Partido Panameñista y del Partido Popular cuando se creó el Frente por la Defensa de la Democracia durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Así que, bueno, la ley de descentralización, la ley de carrera judicial y otras más, hubo algunos logros que se establecieron en ese periodo, producto de ese acuerdo público y abierto y transparente ante la faz del país. Ahora no, ahora se trata de componendas a trastiendas, nadie sabe qué es lo que hay detrás, pero en el fondo lo que ocurre en la práctica es que estos partidos ahora están jugando un rol de comodín, de bisagra, para darle gobernabilidad a un gobierno extremadamente impopular y retrógrada, como lo es el gobierno de José Raúl Mulino. Entonces hay un espacio enorme en la sociedad panameña
para jugar ese rol. Quizás a partir del pasado domingo, quizás por la competencia que se va a generar, es probable que el señor Lombana actúe de una manera mucho más proactiva. Esperamos que en el movimiento que ha creado Martín Torrijos también, o los chicos de Vamos, que en la Asamblea tratan de jugar un rol de balance y contrapeso, empieza a llenarse ese espacio vacío. Y sí, yo creo que aquel que logre posicionarse como la principal alternativa de poder frente al actual gobierno va a gobernar a partir del año 2029. Lamento que en mi partido se haya postergado este proceso de reestructuración que no nos permite a nosotros generar nuevos liderazgos y presentarnos ante la sociedad panameña con una propuesta distinta que sea creíble y que pueda ganar la confianza de los panameños. Y es lo que critico de la actual dirección de mi partido. Y sigo pacientemente esperando o tratando también de influenciar para que este proceso se adelante. Porque en el caso particular del PRD, que no solamente no hace oposición, sino que posterga su proceso de reestructuración, bueno, estamos camino a una derrota electoral en el año 2029 o a convertirnos en una especie de furgón de cola de la candidatura presidencial del actual gobierno. Porque ya hay voces dentro del PRD y voces reconocidas que están planteando que el PRD ni siquiera debe tener candidato presidencial para las elecciones del 29. Y en esas circunstancias, con un liderazgo como el actual, un personaje como Benicio Robinson o su camarilla, ¿con quién creen ustedes que intentaría aliarse en la próxima elección? Él sale lance en ristre a defender lo indefendible cuando se cuestionan las actuaciones absurdas, ilegales y delictivas incluso del Contralor General de la República. El que sale el lance en ristre en la Asamblea Nacional a defenderlo es el presidente de nuestro partido. Todo el mundo sabe que tiene una aspiración presidencial. Él, y me van a perdonar la expresión, que es un rabí blanco de pueblo, o sea, de allá de Chiriquí, arrogante y prepotente, cala muy bien o encaja muy bien con lo que José Raúl Mulino quisiera hacer. Y muy probablemente en la siguiente vuelta pudieras tener el endoso de José Raúl Mulino a un candidato que es miembro del PRD, corriendo como el candidato de Realizando Metas, por ejemplo. Entonces, con esa justificación, verías al PRD endosando al candidato de Realizando Metas en la próxima elección. Cosas como estas pudieran pasar en el caso del PRD particularmente. ¿A quién se refiere usted, señor González? ¿A quién se refiere? Al Contralor General de la República me refiero. Que tiene la aspiración de ser candidato presidencial. Creo que lo ha hecho todo al revés. Se ha peleado con todo el que ha podido, con la Corte Suprema, con la Asamblea Nacional, con medio mundo. Trata de someter a la Asamblea para convertirse en una persona en la que José Raúl Mulino dependa para tomar las decisiones en la Asamblea Nacional o para lograr el respaldo al gobierno en la Asamblea Nacional. Y todo le ha salido mal hasta el momento. Pero conociendo el perfil de José Raúl Mulino y conociendo el perfil de este personaje, no faltarán quienes creen que él puede ser el candidato presidencial del gobierno en la próxima vuelta y gente como Benicio Robinson pensando en endosar esa candidatura presidencial desde el PRD, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante que surjan alternativas distintas en la sociedad panameña que puedan ir capturando o captando el respaldo de la ciudadanía frente a un gobierno tan impopular como el actual. Pero una pregunta, Pedro, antes de que Ana Matilde intervenga. Primero, ¿el señor Flores sigue siendo miembro del PRD? Segundo, ¿José Raúl Mulino logrará tener el control de Realizando Metas para decisiones de esa naturaleza cuando el señor Martinelli es el actual presidente y fundador de este colectivo político? Yo creo que no, es que el poder del gobierno es el poder del gobierno. Si no, mira lo que ocurrió en la pasada administración con un gobierno tan impopular como el nuestro y cómo lograron imponer la candidatura de José Gabriel Carrizo desde el poder. Entonces, el señor Martinelli está fuera de la jugada, está fuera del país, se le viene encima otra condena en el caso de Odebrecht. No creo que sea el factor que va a determinar quién va a ser el candidato de Realizando Metas en la próxima vuelta.
creo que más peso va a tener el presidente de la República. Pero digo, creo que como el señor Flores ha hecho las cosas tan mal y de forma tan equivocada, después de José Raúl Mulino, el funcionario más impopular de este gobierno, que no es del gobierno, pero la gente lo entiende como tal, es él. Pero él sigue siendo Entonces, PRD. probablemente las encuestas no le permitan, pero así como te mencioné a Anel Bolo Flores como posible candidato, que creo que, bueno, que demuestre públicamente que renunció al PRD. Porque lo he escuchado en varias entrevistas que me han hecho, yo no, si él renunció, no le creo. Tampoco tengo la base de datos del partido para confirmarlo, pero que lo demuestre que renunció al PRD, porque así ya no pudiera ser candidato en las elecciones primarias. Pero del PRD me refiero. Pero aunque no sea él, pudiera ser también otra alternativa que ellos tienen, es el actual alcalde de la capital, el señor Mizrachi, que pudiera ser la tabla de salvación del gobierno en un momento de desesperación. Entonces es importante que figuras políticas de la sociedad panameña vayan llenando ese espacio vacío en la oposición y se vayan posicionando de modo que cuando vengan estas movidas de última hora desde el poder haya un contrapeso y la sociedad panameña pueda volcar su respaldo hacia una alternativa viable de transformación de la sociedad. Mi respuesta a tu pregunta, Álvaro, de si pueden estas nuevas fuerzas políticas captar ese interés de un voto que está no inscrito y que está agotado, que está fastidiado de ver lo mismo, todo va a depender de que esas estructuras utilicen mecanismos distintos a los utilizados hasta ahora, que se transparenten ideológicamente y que presenten programáticamente un plan al que las personas puedan adherirse, porque es que tiene que acabarse el caudillismo y seguir solamente imagen de personas. Hay que entender cuál es la propuesta para el país, para la solución de los problemas reales. O sea, tiene que haber un documento sobre la base de una discusión nacional. Tú no entras y a ver, yo hice yo revisé todos los estatutos a la hora de escribir este libro y me sorprendía porque hay cosas muy bien planteadas en el papel, pero el papel aguanta de todo. O sea, no es posible que los partidos no tengan mecanismos eficientes para la expulsión de miembros que están vinculados, señalados, relacionados o mencionados en casos de alto perfil criminal. Eso no puede ser. O sea, ¿quién quiere pertenecer a un colectivo donde hay una persona que está investigada, que fue llevada a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y que solamente porque no alcanzó una relación de votos que está determinada en la composición política de la arquitectura de poder de la Constitución, que también tiene sus deformaciones y que está hecha para proteger? ¿Y cómo es posible? Uno quiere estar en ese mismo colectivo, ¿de verdad? ¿Ustedes creen que una persona como yo quiere inscribirse, como yo y como tantas otras que vienen de la academia, de los gremios, de las asociaciones profesionales independientes? Tú no quieres estar al lado de un tipo, yo no quiero estar en un mismo partido, en una discusión, por ejemplo, con el señor Bolota, con el señor Pineda, con el señor Vinicio. O sea, ¿qué podemos discutir? ¿A qué nivel nos podemos enfrentar en el debate sano y necesario para la reconstrucción del país? Yo me pregunto, esa es la persona con que yo quiero debatir, ¿no? Entonces, yo a ese partido no quiero ir. Entonces, son los propios partidos los que están haciendo repeler a las mentes, a las mejores mentes del país, con personas con trayectoria que quieran militancia político-partidista porque quieren participación política y no saben cómo hacerlo como independiente. Este es el gran debate, es el gran dilema. O sea, si las fuerzas nuevas no plantean esos espacios de decencia, de debate de altura, de debate con argumentos y no con descalificación de personas, no con ataques como lo viví yo en la asamblea, realmente que es vergonzoso cuando tú te das cuenta que hay personas que atacan al mensajero y no al mensaje. O sea, ya sabemos que esos son estilos y que son etcétera y etcétera, pero ahí tú no construyes nada. Cuando tú tienes que empezar a defenderte en lugar de defender tu argumento, inmediatamente se dañó el debate. Entonces, si estos colectivos nuevos, si estas propuestas nuevas no cambian ese pagarle $5 a la gente, tú preguntas en unas filas larguísimas, oye, ¿por qué tú te estás inscribiendo? No es porque están dando $10. ¿Qué hace el Tribunal Electoral con eso? O sea, me explico, tú vas por los pueblos, yo lo viví cuando estás en plena inscripción los partidos, abiertamente la gente dice que le están pagando para que se inscriban y no pasa absolutamente nada. Todo eso hay que cambiarlo, todo eso hay que examinarlo.
si los colectivos nuevos, si las fuerzas nuevas políticas que se agrupan y se organizan para presentar una propuesta al país no va de cara con prácticas diferentes a las que se han vivido hasta ahora, también van destinadas al fracaso. Es mi opinión. Ok, estamos también, Pedro, con partidos políticos sacando a... No, ahí tendríamos que incluir a Vamos, que no es un partido, dentro de lo que voy a decir. Divididos. El Partido Revolucionario Democrático está dividido. El Partido Cambio Democrático, la dirigencia es una cosa y la asamblea, hay diputados que no responden precisamente a la dirigencia de Cambio Democrático. Si nos vamos al Partido Panameñista, tampoco está unido como colectivo político. Revisemos lo que está pasando en Realizando Metas. Hay gente respondiendo a Ricardo Martinelli y otro grupo respondiendo a el gobierno del presidente José Raúl Mulino, y hay quienes responden a los dos, que navegan en las dos aguas. Y por ahí nos vamos. Vamos, de los 20 diputados que llevaron a la Asamblea Nacional, ya quedan menos, y hay algunos que se han salido de la línea de la coalición cuando se dicta un lineamiento político, y lo veremos ahora el 1 de julio en la votación para la presidencia de la Asamblea. ¿Qué va a pasar en Vamos? ¿Qué va a pasar con los grupos políticos que están en la Asamblea Nacional? ¿A quién van a responder? Ese va a ser una prueba de fuego que vamos a presenciar dentro de algunas semanas, Pedro Miguel. Sí, bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero hacer un comentario sobre lo último que ha dicho Ana Matilde. Y yo entiendo que ella habla, como es lógico, y lo haría cualquier persona desde su experiencia, fuera de los partidos políticos. Y es posible, ¿no?, que haya partidos políticos que tengan esa práctica de pagarle a las personas para que se inscriban en metas. No es el caso del PRD. Yo voy para 43 años de ser miembro de este partido. No soy fundador porque no tenía la edad para hacerlo, pero participé de las inscripciones del PRD en 1900 como colaborador, a los 14 años, en 1979. Y nunca he visto que en estas inscripciones, algunas las dirigí yo, primero como primer subsecretario del partido cuando Michel era el secretario general, y posteriormente como secretario general del partido, y jamás en el PRD le hemos pagado a alguien para que se inscriba. Sé que sí, por ejemplo, recogiendo firmas, muchos independientes lo hacían. Y no es el caso de Ana Matilde y de otros muy serios, pero sé que hubo algunos que llegaron a ser hasta candidatos presidenciales, independientes, que lo hicieron a punta de chequera, ¿no? Entonces es una práctica que no es exclusiva de los partidos políticos. Es un tema del clientelismo que está sembrado, muy enraizado en la sociedad panameña, que es lo que hay que erradicar. Bueno, regresando a tu pregunta, sí, mira, yo no diría que el PRD está dividido. Yo creo que en el PRD hay una inmensa mayoría de gente que quiere un golpe de timón, un cambio en la dirección. Necesitan esa oportunidad. Probablemente eso está ocurriendo en otros partidos políticos. Hay diferencias de criterio entre dirigentes del PRD por la forma en que se han venido conduciendo. Es probable que eso esté pasando también con otros partidos políticos. Pero, digo, al final, esa es parte del revuelo democrático al interno de un partido. El tema, yo lo centraría, como lo decía Ana Matilde hace un rato, en la distancia que hay entre las actuaciones políticas, es decir, el ser, con el deber ser. O sea, deberíamos ser y hacer cosas distintas a lo que estamos haciendo como partido político. Y esa es la diferencia. O sea, el PRD se comporta hoy como un partido bisagra, como un partido colero, como un partido que está detrás de la línea política que dicta el gobierno de José Raúl Mulino, y no toma las decisiones que tiene que tomar para presentarle a la sociedad panameña una alternativa distinta de poder.
Eso es lo que yo tendría que cuestionar. Pero además no permite la actual dirección del partido que se aceleren los tiempos para poder definir un nuevo liderazgo dentro del partido. Mientras que esto ocurre, mientras que se postergan las decisiones de renovación de liderazgo dentro del PRD, entonces el tiempo sigue corriendo, se va agotando y nos quedará poco tiempo hacia la próxima contienda. Pero al mismo tiempo hay otras expresiones dentro de la sociedad que están jugando su papel, lo que vimos el domingo pasado, lo que viene haciendo el señor Lombana desde hace meses. Y por qué no decirlo, yo creo que con este planteamiento, que yo creo que cierra un capítulo en su vida, en el caso de Ana Matilde, con la publicación de su libro, ahora que se le conoce mucho mejor y queda muy bien planteada cuál es su pensamiento, ¿por qué no pensar también en figuras como Ana Matilde Gómez en la esfera política, en esa dirección? O sea, alguien tiene que tomar las riendas del liderazgo político de la sociedad panameña, alternativo a lo que tenemos, para llevarnos a algo distinto, no para seguir más de lo mismo. Álvaro, permíteme hacer un planteamiento también. Tú hablabas de unidad, de división. Y esto un poquito me lleva a una reflexión que hago en el libro también y que la comparto con ustedes. Bueno, ustedes ya la han leído, pero con el público que nos honra esta mañana con escucharnos, que ahí están un montón de mensajes ya que me están llegando. Y es el tema de que dentro de los partidos, una cosa es división y otra cosa es disidencia interna necesaria para el debate. Los partidos tienen que permitir esa disidencia, los partidos tienen que dar espacio para el pensamiento distinto dentro de la misma ideología. O sea, un partido político tiene un cascarón grande, que es la ideología mayoritaria que los convoca, que es de donde sale su doctrina, que es de donde sale su propuesta política para gobernar, para transformar la sociedad. Pero no todo el mundo debe estar alineado. O sea, lo que yo combato de los partidos políticos es que son estructuras muy rígidas al momento de cerrar esas filas que buscan impunidad o esas filas que buscan matar la pequeña disidencia, la disidencia importante para que se pula la propuesta que va a salir fuera del colectivo. Entonces ahí es donde yo digo, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué milita una persona con el talento de Pedro, por ejemplo, con la formación política de Pedro? Ya vimos por qué. Uno solamente hay que conocerlo y escucharlo para saber que sería muy difícil que él se fuera del PRD porque ese es su ADN, su esencia, ¿verdad? Pero él cree en un mejor PRD. Pero la pregunta es, ¿se lo van a permitir hacer? No, no se lo van a permitir. Las estructuras rígidas, un Vinicio, el poder, el que conoce el poder y lo utiliza para su beneficio personal, no lo suelta más nunca. O sea, me explico, ese es un cascarón muy rígido para que una disidencia intelectual, para que una disidencia con capacidad de propositiva pueda tener luz o pueda brillar dentro de su propio partido. Y ahí es donde eso ya no es una propuesta nacional. Eso deja de ser una alternativa electoral a lo nacional, porque se están viendo el ombligo. Un partido que se mira el ombligo deja de mirar la realidad nacional. Y el que no puede escuchar, el que no permite escuchar siquiera su disidencia interna para construir, para reformarse, para transformarse, mucho menos puede salir a proponer nada en una sociedad variopinta como es la panameña, como son todas las sociedades. Sí, Pedro, hablando del caso del señor Benicio Robinson, hay quienes hablan de que es un operador político al 100%. Él trabaja política 24 horas al día, 7 días a la semana. Mientras otros políticos están almorzando en un restaurante hablando de distintos temas, Benicio Robinson está operando política. Y es eso lo que lo ha llevado prácticamente a tener el control total del Partido Revolucionario Democrático. ¿Qué hay que hacer en el PRD para fracturar esto que está pasando, para romper esas cadenas? Porque ha sido prácticamente imposible. Hoy Benicio pudiera considerarse como el dueño de la finca. No, mira, él es una persona, sí, él es un político de tiempo completo. Él es empresario también.
antes incluso de ser político. Eso hay que reconocerlo. Su familia, pues él y su familia tienen negocio en Bocas del Toro desde antes. Su padre era, es más, llegó a Panamá como un comerciante, ¿no? Y tiene toda una trayectoria dentro del partido. Él sí tuvo, por su edad, la posibilidad de ser fundador del partido y ha hecho un largo recorrido. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, ya, el problema del PRD no es Benicio Robinson. El que él sea el líder del partido en este momento es el resultado. Él y los que lo acompañan, por cierto. Es el resultado de cambios paradigmáticos que hicimos en el partido de manera equivocada, ahí en el año 95, cuando Ernesto Pérez Valladares era el secretario general y presidente del partido. Cambios que pudieron haber sido muy bien intencionados, pero que no fueron acompañados de otro tipo de decisiones al interno. Y entonces terminamos con un sector del partido que tiene una visión distinta a lo que debiera ser el partido. Muy parecido al resto de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es el liderazgo del Chequera? Perdió el rumbo, pero es que se perdió el rumbo de lo que dicen los estatutos. Pero volviendo a la pregunta que me hace, no es una persona infalible. Lo demostramos en el 2016 cuando ganamos el Congreso. Tuvimos a pocos votos de poder relevarlo del cargo. Lamentablemente quien lo adversó no hizo campaña política durante 9 meses con nosotros, lo hizo por fuera con un discurso distinto y aún así tuvo un tris de ganar esa elección. Yo creo que cuando se dé un congreso ordinario en el partido se dé la posibilidad de reestructurarlo, otro gallo va a cantar y surgirán alternativas distintas y él tendrá que ser relevado, él y la mayoría de su camarilla. Pero si siguen pero al final, mira, más allá de ganar el liderazgo del partido, esto fue algo que nos ocurrió, porque fíjate, cuando yo llego a la asamblea de vuelta en el 2014, llego con el propósito de luchar por el liderazgo del partido. Lo hago, me toma un par de años lograrlo, ganamos la mayoría en la dirección del partido, dijimos en aquella ocasión primero el partido, después el candidato, pero no teníamos un proyecto del poder. Pudimos reestructurar el partido, pudimos convocar a la unidad, pudimos incluso ganar en las elecciones. Y eso no resolvió el problema, porque es que no teníamos un proyecto de poder propio y le entregamos el poder político del país a un sector que no tenía ningún compromiso con nuestra visión. Y todo el resultado que tenemos ahora y el resurgimiento de ese liderazgo, de esta corriente que hoy nos lideriza, se da en función de que ellos prefirieron, en lugar de apoyar el liderazgo institucional que representábamos nosotros, apuntalar y afianzar económica y políticamente al liderazgo que les permitía a ellos lograr el propósito de que José Gabriel Carrizo fuese la continuidad de Nito Cortizo. Ahí estuvo todo el kit del asunto en la pasada vuelta y por eso es que tenemos esta herencia. Pero en el momento en que se ve una renovación del liderazgo en el partido, el resultado va a ser muy parecido a lo que ocurrió en el año 2016. Y en esta ocasión, nosotros sí vamos a venir con un proyecto de poder. También hay una deformación y es que se deja la transformación del partido, los liderazgos de los partidos en manos de los que logran las curules y los que están en las curules drenan recursos de la asamblea para poder entonces moverse políticamente. Eso también es una práctica perversa. O sea, ¿dónde están esos liderazgos fuera de los que logran las curules? Eso puede ser en los partidos cuando están en oposición. Pero en la vuelta pasada estábamos en el gobierno y el poder político y las condiciones económicas en todo caso estaban de este lado. O sea, en un partido tan grande como el nuestro, para que estemos bien claros, en un partido tan grande como el nuestro, en el que casi 1 de cada 5 panameños con edad de votar es miembro del PRD, en un partido tan grande como el nuestro, las transformaciones paradigmáticas, estructurales, de fondo, deben generarse desde el poder. Nosotros cumplimos con una etapa entre el 16 y el 19, pero no pudimos hacerlo porque quienes lograron el poder político del país, entonces cooptaron
el liderazgo del partido y lo neutralizaron. A Eso eso fue lo que voy, es ocurrió. que hay líderes de los partidos que son siempre poder, no importa si alcanzan la presidencia o alcanzan el gobierno o no, porque cuando no están en el gobierno, entonces se doblegan, de alguna manera se endosan al poder, votando a favor, apoyando lo que hacen, no cuestionando, pero porque están recibiendo los beneficios para poder sostener entonces sus movidas políticas. Entonces ahí hay una gran perversión, porque no termina, o sea, siempre están en poder. Hay gente que, como dicen, en la calle siempre cae parado, no importa quién gane el poder, ellos no lo pierden. Y eso degrada la militancia política, eso degrada la acción política, porque realmente esa voz nunca habla sino para golpear lo que ya está medido, se para decir 3, 4 palabritas ahí que uno sabe que no es oposición verdadera, sino es, tú sabes que yo tengo que decir esto, porque si no mi gente, porque son esos arreglitos que tú le llamas, como bien llamas, de recámara y demás, para pararse a decir 3, 4 pendejadas que no son oposición realmente. Entonces, ¿dónde está esa oposición? ¿Dónde está la posibilidad? No es de oponerse por oponerse, sino por obtener un faro, una guía, una luz, un político que sea capaz de advertirle a la población panameña cuando la deriva es autoritaria, cuando se está yendo por mal camino. Bueno, no, de eso no hablan, por falta de capacidad o por falta de entusiasmo, lo que sea, pero detrás siempre hay poder económico. Detrás de las voces que pueden hablar y se callan, solamente hay intereses individuales y económicos. Sí, la lealtad, ¿dónde ha quedado actualmente, Pedro Miguel? ¿Lealtad a quién y a qué? Exacto. Exacto. quién y a Es que qué? este tema, mira, ¿tú a qué le eres leal? Tú le eres leal a un proyecto. Tú ¿Y le hay eres leal proyectos? a ideas. Y hay proyectos. Tú le eres leal a valores, le eres leal a principios. Puedes ser leal incluso a aquellas figuras que encarnan el proyecto político. O sea, y cuando hablas de unidad, por ejemplo, también, ¿unidad en torno a qué? La unidad es en torno a una visión compartida de lo que debe ser el futuro de la nación, de la sociedad o hasta de la organización política. Pero si hay diferencias conceptuales, no puedes hablar de unidad en ese momento. Entonces, lo que puede haber es una disputa por el liderazgo, y una vez que se dirime esa concepción, entonces tomas el camino que corresponde. Nosotros somos de los que aspiramos a que el PRD vuelva a ser una alternativa de poder para orientar a la sociedad panameña hacia un cambio social. No un partido político como los de antaño, o como lo que hemos vuelto a hacer, que es un partido que piensa en elecciones para ganar el poder y entonces disfrutar cuando llega al poder de su condición. Entonces, eso es lo que teníamos hasta 1968. Y cuando el partido se crea con la intención de que sea un partido de nuevo tipo, un partido que tenga un programa que nos permita generar bienestar para la sociedad panameña. De eso es de lo que se trata. Pero o sea, también cuando yo hablo el planteamiento, Pedro, porque el siglo XXI, o sea, la sociedad que estamos viviendo no es la del siglo pasado. Claro. Tienes personas estancadas en el pensamiento del siglo pasado, con estructuras viejas también. No, quizás no tuviste la oportunidad de escucharnos, pero durante más de 2 años, de 2016, 17 hasta el 18, se generó un documento que presentamos, creo que en alrededor de 18 reuniones con casi toda sociedad civil, APEDE, CONEP, los medios de comunicación, Cámara de Comercio, de lo que era la visión 2050 desde el torrijismo, ¿no? Yo no hablo de cómo veríamos a Panamá, de cómo veríamos a Panamá. No, es que ese documento se le entregó a nuestro candidato presidencial, candidato presidencial Laurentino Cortizo, antes de la campaña electoral del 2019. Y él asumió el compromiso de implementar esa visión, de dar los primeros pasos para avanzar hacia la construcción de esa realidad a mediados de este siglo. O sea que sí hay una visión desde el torrijismo en el siglo XXI de lo que debe ser el proceso de reforma del Estado, la descentralización, verdadera descentralización de la gestión de gobierno, el empoderamiento ciudadano, es decir, toda la revisión sobre el control de nuestros recursos estratégicos. O sea, todo eso está planteado en este documento, que en todo caso tendríamos que rediscutir, actualizar
y volver a presentar para poder generar compromisos hacia el futuro. Mi pregunta es si las voces con poder dentro del PRD actual, o sea, los diputados, por ejemplo, si conocen ese documento, porque esas no son las voces que estamos escuchando en la Asamblea. O sea, las voces en ese sentido, se les escucha la voz para otras cosas, pero en ese sentido de defender una visión programática que tiene un documento que es una propuesta, no está siendo defendida por quienes tienen las curules o quienes tienen la voz del partido. Es que te lo puedo decir, o sea, Cortizo agarró la visión 2050 y la tiró al cesto de la basura, la metió en una gaveta y la archivó. Hay una corriente dentro del PRD y del torrijismo que pretende volver a liderizarlo para poder orientar en esa dirección. Mira, y yo no critico tanto a los diputados en términos generales en la Asamblea Nacional, porque a ellos les falta eso. Es más, la bancada pasada, fíjate, tuvimos 35 diputados en la pasada Asamblea. Y puedo decírtelo, de la expresión de Robinson solo salieron 13. Los otros 22 salieron de nuestra expresión. Pero obviamente quedaron todos alineados con la línea política desde el gobierno que desconoció esa visión y le faltó esa orientación. Entonces, a esta bancada actual del PRD le falta orientación política, sin duda. Una orientación como la que tuvimos en el pasado, en otras ocasiones, que nos permitió ganar confianza en la sociedad panameña y ganar elecciones y hacer, por ejemplo, lo que hicimos con el gobierno de Martín Torrijos. Cuando nosotros llegamos al poder en el año 2004, teníamos una visión y teníamos una agenda. La reforma a la Constitución era una, la reforma fiscal otra, la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social y la aprobación en un referéndum del proyecto de ampliación del canal. Y eso fue lo que hizo que la economía panameña, además de otras decisiones de política macroeconómica que se tomaron, otras decisiones que se tomaron que nos permitieron a nosotros estabilizar las finanzas públicas y permitir que Panamá creciera como nunca. Eso fue en base a una estrategia que se diseñó desde la dirección del partido y que se implementó en la Asamblea Nacional con el liderazgo de aquellos diputados que entendíamos que ese era el programa del torrijismo en ese momento. Entonces, algo como eso hay que volver a hacerlo, en el PRD me refiero. Igual puede ocurrir con otras organizaciones políticas. Oiga, vamos a ver este video, ya que estamos hablando del PRD. ¿Lo tiene? ¿No le llegó el video? Bien, no estoy viendo nada. No, estaba interesante. Vamos a ver si puedo enviarlo. Pero sí, aquí lo tengo. Vamos a mandarlo de nuevo. A ver si le llega a producción de tal forma que... Aquí está. Ahora sí se está yendo. Ya se fue. Vamos a ver si... recordamos este momento histórico, porque usted habló precisamente de 1979, el momento en que se funda el PRD. Hoy, el hijo del general Omar Torrijos presenta un nuevo proyecto político que va a depender de si logra o no tener la aceptación de los panameños para su inscripción. Así que me avisa si ya tiene... Adelante. Viene el Partido Democrático Revolucionario. No es un partido clasista, es un partido que va a configurar lo que hemos estado haciendo por estos 10 años. Es un partido que tendrá programas y los programas estarán fundamentalmente dirigidos a darle respuestas a los problemas que existen. Es un partido que se estructurará para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. Y es un partido que, a diferencia de esos cascarones medio sacramentales y medio brujos que andan por ahí, va a reforzar el fisco para que el fisco resuelva los problemas del país. No apuntará hacia el fisco como manera más directa de enriquecer a unos cuantos tantos. A Matilde Gómez, le pregunto a usted primero, ¿dónde quedó ese planteamiento de Omar Torrijos Herrera? Porque
Yo tengo 59 años, 2 menos que Pedro Miguel, pero eso se ha ido perdiendo en el tiempo y no veo nada de lo que él planteó en el PRD de hoy. Bueno, y yo tengo 4 más que tú y tengo 2 más que Pedro. Y definitivamente es que el individualismo nos está comiendo. O sea, la sociedad en general, no hay partido que estando en el poder haya priorizado el humanismo. No hay partido hasta ahora que hayamos visto que realmente no se pierda en el camino. Comienzan con algunas prácticas, es verdad, hay que reconocerle a Pedro, yo tengo que reconocer una de las reformas que se te olvidó en ese periodo, es la transformación del sistema de administración de justicia. Allí se tomaron las decisiones de muchos de los proyectos que avanzaron luego, pues se hizo esa gran convocatoria por la crisis del sistema de administración de justicia. Entonces, realmente lo que ocurre es que una vez que llegan al poder se les olvida todo lo que han escrito. Yo no sé qué es lo que pasa. Yo he dicho, ya he llegado a la conclusión que hay que cambiar no a la persona, sino la silla. Porque desde que se sientan ahí, se transforman. Tiene una bacteria. Parece que el problema está en la silla. Una vez sentados Pero si Nito tenía un taburete y tampoco... Bueno, entonces también se contaminó. Sí. Porque es que una vez sentados en el poder, mercantilizan tanto sus decisiones que hasta la impunidad la vuelven en mercancía y se venden al mejor postor y los intereses los traicionan. O sea, ¿cómo es posible que en el país que nosotros estamos viviendo piensen, por ejemplo, los sectores de mayor control y poder económico que nos pueden imponer una decisión como convertirnos en un país minero, por hablar de un tema que está ahorita mismo pronto, aquí en ciernes, nos los van a enrostrar, nos los van a imponer, sin tomar en consideración la opinión de las grandes mayorías? O sea, ¿qué pasó con nuestra democracia? Que se convirtió en una democracia de bolsillo. Aquí el que paga manda y se acabó, pero se les olvida que están pagando de ese presupuesto que alimentamos todos los demás. Se les olvida de dónde viene realmente el dinero. Y como nos han ido adormeciendo, cada vez nos han limitado más espacios de participación ciudadana, tenemos poco impacto en las decisiones de las políticas públicas que nos afectan a las grandes mayorías. Y es allí mi gran cuestionamiento. Es allí mi acción contracorriente y la conversación necesaria que hay que tener es cómo lograr mayores espacios de participación ciudadana para impactar las políticas públicas antes que quienes controlan el poder, porque es que llegan al poder endosados, porque como están acostumbrados a ganar es con dinero, entonces llegan endosados y sus conciencias quedan sometidas. Y por eso es que estamos como estamos. Pedro. Sí, mira, ese es un video que nosotros, el que me acabas de mostrar, qué bueno que lo compartiste en este momento porque cae como anillo al dedo. La intención del fundador del partido fue esa, que el partido jugara ese rol. Ahora, él muere un par de años después de la creación del partido y hubo una serie de decisiones políticas subsecuentes a su fallecimiento que nos llevaron a aquella crisis tan triste y lamentable de la segunda mitad de los años 80 que culminó con la invasión, tú lo recordarás, todo aquel desastre, que partió incluso con una reforma a la Constitución en 1983 en la que se desmanteló buena parte del andamiaje político que se había creado después de más de 10 años de transformaciones sociales y políticas y económicas en Panamá. Entonces ahí empezó todo la debacle, ¿no? Porque gradualmente el PRD, sobre todo después de aquel cambio paradigmático del año 95 que expliqué hace un rato, diciembre del 95 en el quinto Congreso Ordinario, da todos los pasos necesarios para que nuevamente el poder económico tome control de las posiciones de poder dentro del partido. Y entonces terminamos con un partido muy similar a aquellos partidos políticos que Omar Torrijos cuestionaba en ese discurso. Y no es el caso del PRD, todos los partidos políticos, tengo que decirlo. No puedo hablar del movimiento Otro Camino porque es un partido nuevo que todavía no tiene ejecutoria como para poder descalificarlo de esa manera, pero el resto de los partidos políticos estamos en la misma condición. Entonces, hay un deber
una obligación de aquellos que tenemos nuestras convicciones, de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para devolverle este partido a la sociedad panameña, pero no un partido como el que tenemos, sino un partido como el que debemos ser. Entonces, de eso es lo que se trata nuestra lucha. Yo tengo mucha coincidencia con Ana Matilde, ahora que leí su libro, me gustó mucho, sobre todo cuando ella se define, incluso desde el punto de vista ideológico. Tengo mucha coincidencia con ella. Creo que tú debiste ser miembro del PRD en algún momento. Bueno, como leí el libro, bueno, si leíste el libro, yo fui invitada a muchos partidos, pero... Hay unas líneas ahí que tú escribiste que me recordaron a de algunos personajes nuestros emblemáticos, por cierto, porque algunos fueron hasta negociadores de los tratados Torrijos-Carter, que lamentablemente han quedado pues supeditados a la chequera, ¿no? Y yo para sobrevivir, porque mira, fue gente que cuando estuvo en cargos públicos actuó de manera honesta. Son gente que cuando actuó en cargos públicos no se enriqueció con el poder. Pero es que en todos los al final han quedado dependiendo de un puestecito de asesor en Cancillería o en alguna otra entidad pública en gobiernos como este, lamentablemente. Y ahí yo hago un cuestionamiento a los partidos, permíteme, Pedro, y es que sus elementos más emblemáticos, los que encarnan en sí mismos ideología y tradición, capacidad, debieran estar en las escuelas de formación de los partidos. Los partidos deberían tomar a esa gente y no dejarlo por allí a que sus necesidades tengan que ser pagadas por el gobierno de turno, porque los partidos reciben un subsidio tan importante que armar las academias políticas dentro de los partidos permitiría a esas figuras primero retirarse en una edad honrosa para permitir la movilidad dentro de los partidos, la movilidad política en las estructuras de los más jóvenes. Tú no puedes tener una persona condenada a 20 años a estar pegando papeletas. Tiene que poder tener movilidad dentro y formación. Y en estas academias fuera, que incluso hasta personas de fuera pudieran entrar a recibir formación, escuchar, y ellos tuvieran un pago honesto, digno, que les permitiera retirarse de la vida pública de una manera digna, y no sirviendo, tú sabes, a cualquiera o a quien esté en el gobierno. Pero en eso han fallado los partidos. Y eso es lo que a mí yo me resisto a poder poner mis alas en remojo. O sea, que me pesen, que yo no pueda desarrollarme o que yo no pueda participar de un debate porque el partido me limite, el partido me ponga un techo. O sea, yo no puedo estar en una estructura rígida. No es que no tenga disciplina. Yo lo he demostrado en la función pública. Yo sé lo que es ser una persona disciplinada. Lo que yo no soy y nunca seré una persona sometida. Yo no puedo entender una estructura que te someta solamente por pensar diferente. Así que yo siento que en eso los partidos, y lo he dicho muchas veces, los partidos políticos les falta tener los centros donde sus mujeres puedan llevar a sus hijos y quedar bien cuidados, alimentados y en formación mientras ellas están buscando votos. Y les faltan academias donde realmente sus figuras más emblemáticas, que ya están en una edad en la que no debieran estar por ahí pidiendo puestos públicos ni buscando puestos públicos, pudieran devolverle a la sociedad a través de la formación de las nuevas generaciones todo ese conocimiento que adquirieron gracias a cuando sus partidos adquirieron poder y los llevaron a la función pública. Bueno, Pedro, gracias. Ana Matilde, gracias. Gracias a ti, Álvaro, por esta oportunidad, y a ustedes por comprar el libro, por leerlo y por comentarlo, y gracias por tus amables palabras. Aquí está el libro, no se vayan, Ana Matilde. Que esa es la segunda edición ya. Álvaro tiene la foto de la... Mucha gente dice también algunas correcciones de algunos errorcitos que se habían ido allí, y bueno. Contracorriente, una conversación necesaria. ¿Dónde está la venta, Ana Matilde? Por ahora los tengo yo y en Amazon, ¿no? Para los que leen digital y eso, pero nada más me llaman 6980-7270 porque todavía no he podido organizarme con ninguna local, aparte de que estoy descubriendo esta industria editorial realmente fuerte para la producción intelectual, porque hay que compartir el 50 y el 40% con el intermediario. Pero bueno, de eso se trata el sistema, realmente es así. Y por ahora los tengo yo porque voy a estar haciendo presentaciones en el interior y en las universidades, entonces mejor los tengo conmigo.
Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias, no se vaya, sigo acá. Gracias, Pedro, seguimos en contacto. Acá tengo a René Quevedo. Gracias por leerlo, Pedro. Tengo a René Quevedo.